Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este segundo capítulo de Política Web, sin compromisos, sin censura. Soy María Cecilia Pérez y para poder hacer un análisis exhaustivo del tema de hoy vamos a invitar a Marcelo Pérez del Valle, más conocido como el Más Indignado en Twitter y en Blogspot. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, listos para esta entrevista en que vamos a ver algunos tópicos de relevancia para nuestra vida, en lo que la educación específicamente. En este segundo capítulo conversaremos con el presidente del Colegio de Profesores. Fue reelecto por tercera vez, estuvo codo a codo con el movimiento estudiantil y hoy día lo tenemos aquí. Sea muy bienvenido, Jaime Gajardo. Un saludo, muchas gracias por la invitación y estamos aquí disponibles para todo lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, conozcámoslo. Usted es profesor de matemática. Profesor de Estado en Matemática. Usted es profesor de Estado en Matemática. Claro. Ejerció también la carrera docente en varios colegios de nuestro país. ¿Qué impresión le dieron los establecimientos educacionales que hay a nivel nacional? Bueno, mire, efectivamente yo he trabajado en las escuelas particulares pagadas, absolutamente pagadas, que hoy en día se llaman del YACET, estaba en colegios importantes, también de los colegios particulares subvencionados, ¿ya? En las escuelas municipalizadas, anduve rondando en todos los colegios emblemáticos en la zona Santiago Centro, y también en institutos profesionales y CFT, ¿ya? En mi especialidad como profesor de matemáticas. Ha sido una experiencia interesante porque a mí me tocó ingresar al sistema a ser docente, pero junto con los cambios educacionales que empezó a vivir el país en los años 80, con las famosas 7 modernizaciones, y una de las modernizaciones era precisamente la educación, y consistía en ir privatizando el sistema, que el ministerio pasara a ser un rol subsidiario. Entonces yo fui un hijo de ese periodo, me empapé de ese proceso, me tocó vivirlo plenamente, y es evidente que uno desde un inicio ha podido percibir el deterioro que ha tenido nuestra profesión, el deterioro de la educación, ¿ya? Y que hoy día se ha expresado una crisis que no podemos desconocer, que es evidente, porque se fue privilegiando lo que se llama la educación de mercado por sobre la educación pública. Y de hecho, si ustedes escuchan hoy día, la consigna es a bajar o a derrotar la educación de Pinochet, porque las bases de ese sistema que se instalaba en aquel periodo son los que han permanecido hasta ahora, se han ido profundizando, no ha habido cambio y nos tocó vivir un duro proceso. Imagínense, cuando se municipalizó la educación, más de 20.000 docentes salieron a la calle. Yo estuve formé parte de ese movimiento. Después, con los cierres de los colegios, y también vino un cierre masivo. Entonces, disculpe, ¿vislumbraban ustedes que iba a ocurrir esto con la municipalización de la educación? Mire, a nivel gremial, en nuestras organizaciones, en ese momento estaba recién naciendo el Colegio de Profesores, era la GES la que llevaba la pauta en el movimiento del magisterio, se tenía aprehensiones y había preocupación. De hecho, me tocó a mí ser parte de la ceremonia del último acto público que se hizo en el Liceo Darío Salas antes que pasara a la municipalidad, porque no todos pasaron de una sola vez. Fue un proceso que duró como 4 o 5 años. Entonces ese era de los últimos que pasó, y fue una ceremonia dramática, porque de alguna forma nuestro gremio ha tenido siempre un gran acervo político-cultural, puede vislumbrar las consecuencias que tienen ciertas medidas, se sabía para dónde iba el rumbo de esto, y fue algo donde hubo emoción, preocupación, tensión. La bandera del colegio se guardó en un lugar especial como un símbolo de algo que se dejaba. Fue muy impactante, y eso evidentemente que es una muestra que vislumbramos las consecuencias que esto puede traer. ¿Las municipalidades estaban preparadas para asumir este desafío de administrar los colegios? Bueno, hoy día a esta altura claramente se puede hacer un balance de que no estaban preparadas, que fue el peor paso que se pudo dar y que ha significado un fracaso en toda la línea.
Ahora, el colegio de profesores, nosotros eso lo planteamos y lo dijimos ya al cuarto o quinto año de iniciado el proceso de la municipalización. Y hemos estado todos estos años planteando la desmunicipalización. Y el tiempo nos ha dado la razón. Primero, fíjense ustedes, sobre todo para la gente que nos ve, más de 500 millones de dólares de deuda. ¿Saben ustedes que en este minuto está embargado el estadio municipal de Quillota por deuda hacia los profesores? Embargado, y lo pueden rematar a ese nivel. O sea, los profesores son los somos demandantes. Claro, porque hay ejecutantes. deuda, se han acumulado deudas tremendas, el bono SAE, la deuda histórica, deuda por perfeccionamiento, deuda por deuda al colegio de profesores, las cotizaciones, deuda a tercero. Es un caos. E incluso hay hasta problemas de caja en muchos municipios para cumplir con los deberes del sueldo de mes a mes. O sea, en esa línea ha fracasado absolutamente. También en cuanto a la mantención de los colegios y a la expansión, porque en un sistema educativo además se requiere de investigación, de ir adecuándose a los fenómenos nuevos que van ocurriendo, de aportes, y que para eso usted necesita apoyo, necesita infra, que los municipios no todos la tienen. ¿Cómo es posible que en nuestro país no exista investigación educativa? Eso es tremendo. Para cualquier país es tremendo. Entonces, hay un fracaso en toda la línea. Y para aquí vamos a hablar de los rendimientos, la parte académica, de las condiciones laborales de los maestros, que cada vez han sido más paupérrimas. Y también, disculpe, el uso de las platas que reciben los municipios como caja chica. Porque esa es plata fresca y el municipio dice, ok, ya, bien, pavimentemos, hagamos esto, hagamos esta cosa con la plata de los colegios. Al final, la educación es la que paga. Claro, además que usted tiene que, la realidad de nuestro país, de un punto de vista social, es muy heterogénea, social económica. Entonces, hay municipios que hacen esfuerzo y de sus recursos propios ellos tratan de aportar, complementar más. Pero la mayoría no tiene esa posibilidad. Entonces, a veces esos mismos fondos que les llegan lo usan para otras cosas. Y hoy día también con un Estado tan débil, se usa la educación a nivel municipal para pagar muchos favores políticos. Y hay una sobredotación en funcionarios, en los DEM, en las corporaciones municipales, que no se justifica. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para administrar 12 colegios, 15 colegios que puede tener una comuna, tengamos más de 30, 40 funcionarios? Es impresentable. Esto ha llevado a tales distorsiones, y yo no estoy siendo escandaloso en esto, ni alalaco, que hay colegios que encuentran más auxiliares que profesores, pues. O sea, asistentes de la educación, como se le llama hoy día. Entonces, esas son distorsiones que ha generado todo este sistema, que son muy preocupantes, y por eso es que el Colegio de Profesores ha levantado una propuesta de desmunicipalización. ¿Ya? Aquí tengo la propuesta de carrera docente, pero hay otra que es de desmunicipalización, que es la más completa que hoy día existe en el país. Y lo vemos con interés porque esta propuesta, que se ha construido en el tiempo, se ha ido enriqueciendo, se ha ido ratificando torneo tras torneo, lo que plantea en esencia es que las escuelas municipales, el tercio que está quedando, del 90% hoy día somos el 30%, imagínense, cómo se ha producido una disminución, un éxodo, en que ese 30% sea administrado directamente por el Ministerio de Educación, y que sea este el que se haga cargo, de tal modo que tengamos un eje articulador que sea la educación pública, en base a un plan nacional de educación, existiendo por supuesto la educación privada, porque sobre eso también ha existido otra distorsión, que dicen que nosotros queremos que todas las escuelas vuelvan al Estado. No es así. Disculpe, y dentro de ese esquema, ¿las particulares subvencionadas tienen algún rol o debieran desaparecer? Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una mayor fiscalización en esa área. Primero las municipales pasar al Estado, al Ministerio de Educación, y los subvencionados más fiscalizados. Pero además que se erradique el lucro de esta instancia, y que el que va a ser cooperador de la función educativa del Estado, o sea, el sostenedor, que realmente sea un cooperador y que no sirva eso para obtener ganancias, y que sea ese el criterio fundamental. Por ejemplo,
hay familias que tienen 40, 50 colegios Sober. La familia Bun Ramírez, doy un nombre concreto. La familia Ormazábal Calderón. ¿Ah? También la familia Cifuentes Narváez. El profesor Aguilera, un profesor, fue profesor mío, era un humilde hombre en la universidad, pero se metió en este negocio como un joven emprendedor, le fue muy bien y hoy día tiene más de 60 colegios en toda la zona poniente de Santiago. Estamos hablando de Pudahuel, Cerro Navia, Los Prados, en esa área. O sea, le dicen el zar de la educación, es un poderoso empresario. Entonces, la que más, la que más menos es un buen negocio. No, evidente. Si aquí lo que ha pasado es que se ha demostrado que la educación es un buen negocio. Aquí hay grupos que se han enriquecido en base a esto y que han prosperado tremendamente y son grupos de interés muy cerrados. Nosotros, hay una ley, nosotros vamos al Parlamento, vamos corriendo y ellos han ido 3, 4 veces para detener esa ley. O sea, son muy activos, además, muy bien organizados, tienen buenos equipos de asesoría, abogados, medios de comunicación, instalan cuestiones mediáticas y nos buscan y nos perjudican y no quieren cambiar ni un centímetro de este sistema educativo. ¿Y por qué no quieren cambiar un centímetro? Porque les va muy bien, porque hay grandes ganancias.